Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, mi compañera y yo, Victoria Domínguez, queríamos agradecerles el habernos invitado a participar en el seminario de estrategias para el conocimiento del patrimonio arquitectónico. Bien, nuestra comunicación, como pueden ver en la portada, se titula Investigación aplicada en el patrimonio cultural a través de los SIG. El caso del patrimonio rural en Valverde de Burguillo, Badajoz, España. Y como van a ver a continuación, nuestra comunicación se centra en la identificación de una serie de atributos culturales de un patrimonio que está prácticamente abandonado, gracias al uso de una herramienta como son los sistemas de información geográfica. Bueno, como pueden observar, este es el índice, donde vamos a empezar con una breve contextualización de nuestra acción en el proyecto. Luego se va a hacer referencia al ámbito de estudio, que es Valverde de Burguillo. Se abordará el problema de investigación. Posteriormente entraremos a detallar la cuestión metodológica relacionada con los SIG. Y por último pasaremos a una exposición de resultados y conclusiones. El TUSOSMOS se plantea con objetivos generales en términos de innovación, carácter multidisciplinario, aplicabilidad y alcance social. En este sentido, la crisis tanto del modelo creciente de ciudad como del modelo rural, el cual está en proceso de exploración, surge para este proyecto como una oportunidad de revisar el conocimiento local de los recursos y modos de vida endógenos que hicieron sostenibles a las comunidades rurales durante tanto tiempo, y también de analizar las causas por las que ya no lo son. Por lo tanto, profundizar en el tema de lo rural es una oportunidad para resaltar el carácter de reto social y transferencia universidad-sociedad del proyecto. De ahí el hecho de que la investigación aplicada sea utilizada en nuestra línea. El proyecto TUSOSMO tiene varias líneas de acción y la nuestra es la acción A11, Sistemas de Información para el Conocimiento de la Arquitectura Tradicional y la Reactivación del Patrimonio Cultural en Áreas de Despoblación, donde inicialmente se decidió trabajar con el nivel básico de inventario, el cual era necesario al tratarse de un tipo de arquitectura desatendida, aunque como podréis ir viendo en las sucesivas fases se han ido abordando otros retos metodológicos. Bien, la línea de trabajo escogida, que contiene ideas como la reactivación del patrimonio o el motor de desarrollo local, ya implicaba unos condicionantes iniciales y un enfoque del trabajo que, siendo técnico, nos situaba dentro de una red de agentes. Por un lado, el conjunto de elementos abordados se trata de un patrimonio en riesgo, no están documentados pormenorizadamente, presentan poca intensidad de uso u obsolescencia desde hace décadas, son un patrimonio no monumentalizado, están en riesgo de deterioro o desaparición, salvo excepciones, no cuentan con mecanismos de protección y muchos de ellos son anónimos. En segundo lugar, en este entorno tan frágil, se asume que su restitución, tanto material como documental, sería de gran interés para completar el significado de la cultura local ligada a este emplazamiento humano, ya sea desde la perspectiva material, técnicas constructivas, tipologías arquitectónicas, interés arqueológico, como inmaterial, antiguos oficios, usos y manejos, potencialidades del lugar. Esto va a marcar la estructura del inventario, muy abierta en temáticas y muy condicionada por la escasez de información. En tercer y último lugar, se plantea una metodología para el reto marcado, contribuir al desarrollo local a partir de la identificación, conocimiento y difusión de elementos patrimonializables. La elaboración del GIS no es la única actuación, sino la transferencia a la sociedad y sensibilización a partir de formatos de salida fácilmente difundibles, al investigar un patrimonio desatendido y olvidado con gran carga simbólica y no siempre identificado. A continuación, damos paso al ámbito de estudio, Valverde de Burguillo, Badajoz. Más allá de los datos estadísticos propios que puedan tener este tipo de municipios, caracterizados por la baja densidad de población, es decir, pertenecen a la España interior, tienen una baja o nula tasa de natalidad, una población envejecida, una escuela con riesgos de cierre por pocos alumnos. Es un término municipal con grandes propiedades latifundistas y en torno al río Godión la huella antropizada de los agroecosistemas y del bosque de ribera y el paisaje construido de la dehesa son sus principales características. Como circunstancias especiales que se han dado en los años del desarrollo del proyecto TUSOSMOS, destaca por una parte la incoación de varios de estos elementos pertenecientes a la cultura del agua como BIC de interés etnológico, es decir, una red de pozos, molinos, fuentes, albercas y una singular fábrica electrolinera con una presa y una senda que conduce a ella que les confiere una rara belleza. Llama la atención un elevado asociacionismo en comparación con la escasa población que hay en el municipio y un incipiente movimiento ciudadano, la Asociación Activa Valverde, coincidiendo con el inicio de TUSOSMOS, que decide luchar para frenar el despoblamiento.
Ellos son quienes a finales de 2016 contactan con nosotros para ver cómo pueden atraer nuevos pobladores. Esto es importante, ya que denota, por un lado, que son conscientes de una problemática y, por otro, que son portadores de conocimiento local con un patrimonio material a riesgo de perderse y que define nuestra menuda escala de trabajo. Y también nos ofrece una posibilidad de colaboración entre agentes, que son, por un lado, la Administración y la asociación ciudadana, es decir, los habitantes que acuden a la universidad, nosotros, los técnicos, y por otro, los jóvenes que quieren también encontrar un futuro laboral para permanecer en su lugar de origen. A continuación, vamos a abordar cuál es el problema de la investigación. Bien, comenzamos con la necesidad de identificar elementos patrimoniales para sensibilizar a la población y a la administración, identificar nuevos valores patrimoniales y a la vez identificar nuevos elementos patrimonializables, ya que la falta de información deriva en ausencia de tutela. También nos encontramos la necesidad de homogeneizar el conocimiento de esos elementos patrimoniales, ya que había una serie de lagunas de información. Dentro de la poca información existente hay dispersión y heterogeneidad en los formatos de información que hay. Nos enfrentamos a información confusa, duplicada o incompleta. Por un lado, hay fichas del catálogo, información de los BIC correspondientes a la cultura del agua o el avance del PEGO. Por último, nos hacemos eco de la necesidad de disponibilizar información útil para los retos sociales marcados, que son situar a Valverde de Burguillos en el mapa de la actualidad, ofreciendo un valor añadido como municipio para que pueda alinearse a estrategias de sostenibilidad, por ejemplo, en su entorno, las expuestas en el Plan Estratégico de Extremadura 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también de la Agenda 2030. Otro, ampliar el conocimiento de sus recursos locales y su patrimonio, como foco de atracción de nuevos pobladores y emprendedores. Y también la organización documental como apoyo a la tutela patrimonial a la hora de catalogar, de colaborar en el avance del Plan General Urbano. Vamos a dar paso a la metodología basada en GIS, interdisciplinariedad y participación ciudadana. Bien, nuestro objetivo era abordar el patrimonio cultural de Valverde de Burguillo de una forma que se superase la visión sesgada del concepto de patrimonio como objeto y se enfrentase al patrimonio cultural de Valverde desde una concepción holística e integradora, es decir, desde un enfoque paisajístico, identificando valores y atributos culturales más allá de lo objetual y monumental. Y para eso se necesitaban dos cuestiones fundamentales. Por un lado, un trabajo previo de toma de datos interdisciplinar y, por otro lado, una participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Evidentemente, al recopilar información de los tres actores que podrían formar parte de la identificación de atributos y valores patrimoniales, es decir, la Administración como ente actuante, los técnicos y expertos y la ciudadanía, la generación de información es de tal envergadura que se necesita una herramienta que no solo ayude a gestionar los datos para que posteriormente se genere nueva información a disposición de todos los usuarios, sino que además permita cruzar esos datos para obtener unos resultados novedosos que permitan poner de manifiesto las singularidades del patrimonio de Valverde. Y para eso la respuesta está en diseñar un sistema de información patrimonial, o IS por sus siglas en inglés, que es Heritage Information System, donde la información introducida venga de los tres agentes mencionados. Según la propia definición del sistema de información geográfica, nuestro proceso metodológico va a trazarse en diferentes fases. Por un lado, una primera fase de reconocimiento del terreno y recopilación de toda clase de datos heterogéneos. En una segunda etapa, se pone en carga el sistema de información elaborado, se busca más información necesaria, se editan y se corrigen los datos y se hacen simulaciones y pruebas conducentes a resultados parciales. Por último, la fase de recuperación de nueva información exigió seleccionar la información final, así como la forma de presentar las respuestas a las preguntas de la problemática. La primera fase es el mapeo. En este caso tuvieron lugar los primeros encuentros con Activa Valverde y posteriores reuniones de trabajo para la toma de requerimientos. Ellos trabajaban en tres ejes. Uno, la necesidad de atraer población. Dos, la falta de un empleo acorde con la población cualificada y la transformación, con la población cualificada y la transformación del campo. Y tres, la falta de vivienda, que era una de las causas por las que los jóvenes también estaban abocados a marcharse. Como punto de partida, nuestro proyecto debía contemplar
1. Profundizar en el conocimiento del patrimonio, con una definición amplia de elemento patrimonial que construyera una nueva definición de Valverde hacia el exterior. 2. Estudiar el territorio desde la objetividad y la creatividad, tratando de ver en su contexto qué nuevas opciones hay para favorecer la creación de empleo. Y tercero, estudiar el paisaje y paisanaje urbano, tratando de sensibilizar a la población para que valorice su propio patrimonio. La segunda fase es la base de datos geográficos. En esta fase, el trabajo de campo, que conllevó levantamiento fotográfico y métrico, complementando la información deficiente como localizaciones erróneas y reajustes de coordenadas, y la carga de datos en tablas sencillas para ir sistematizando y homogeneizando la información. Todo esto se organizó en una matriz de escalas y agentes, como podéis ver en la presentación. Para la caracterización de elementos ayudó el uso de servidores gráficos autonómicos, de servidores cartográficos autonómicos y nacionales. Y en relación al GIS, se pensó que para la estructura de la base de datos geográficos necesitaríamos incluir nuevos campos de información que recogieran la percepción ciudadana o las propuestas de la Administración para ser incluidos en el avance del plan municipal. Por último, supuso de gran ayuda en esta fase de reconocimiento promover dinámicas de ejercicios académicos centrados en Valverde de Burguillos. La participación en el proyecto de innovación docente Sinergia de la Universidad de Sevilla permitió orientar trabajos fin de estudio en colaboración con otros profesores y estudiantes de la universidad, como por ejemplo del grado de Ingeniería, Informática o del máster de Antropología, Gestión de la Diversidad Cultural, o el máster en Agricultura y Ganaderías Ecológicas de la Universidad UNIA y de la UPO. Aquí podéis ver algunas de las muestras de aquellos en los que participamos nosotros, pero también hay otros tantos relativos al patrimonio cultural. A continuación vamos a pasar a la exposición de resultados. Bien, durante el trabajo de reconocimiento del terreno, la caracterización del caso de estudio a las diferentes escalas designadas derivó ya en una primera serie cartográfica. El tipo de modelo fue eminentemente un GIS vectorial, debido a la naturaleza de los datos recolectados y de los productos de salida planteados. Se implementaron espacialmente capas derivadas de servidores cartográficos con varias decenas de suministros y de procedencia diferentes, sobre todo, como ha comentado mi compañera, nacionales y autonómicos, bases WMF, shapefiles, ortofotografías. Así, para la escala paisajística, por ejemplo, se han vectorizado las entidades poligonales de las capas de los sistemas productivos. Los elementos patrimoniales los tenemos en capas de punto, pero también en capas poligonales. Y un largo etcétera que, bueno, no es objeto de estudio ahora exponerlo aquí en esta presentación. El área de estudio fue, en principio, el término municipal de Valverde de Burguillos. Se trabajó entre la escala 1.500 y 1.5000, aunque siempre se ha pensado que fuera un modelo replicable a otros municipios similares o por lo menos a la mancomunidad que estaba atenta a esta experiencia. También se hicieron comparaciones de un mismo tema a diferentes escalas. Por ejemplo, se señalaron a nivel paisajístico, aquí tenemos a la izquierda los elementos de la cultura del agua, superpuestos con las vías pecuarias y la capa de usos del suelo. En realidad, esto lo que nos permitió fue la comprensión del significado de estos elementos vinculados a una funcionalidad y a un apoyo a las infraestructuras productivas y pastoriles, y vemos que los elementos obviamente cobran sentido como sistema gracias a la relación con el soporte territorial. A la derecha tenemos, en cambio, la escala urbana, donde estos mismos elementos cobran protagonismo o significado de manera individual o de manera aislada, por ejemplo, porque generan otros espacios de sociabilización que requieren otro tipo de estudios con otras capas y otro nivel de acercamiento. También se hicieron superposiciones interesantes en la misma escala de capas distintas. Por ejemplo, otros valores obtenidos, aquí tenemos en la diapositiva, la conjugación del análisis tipológico habitacional que hicimos para el núcleo urbano. Aquí vemos las tipologías tradicionales de media casa, casa entera y vivienda de gran propietario.
se cruzó con unos datos que nos iban dando la ciudadanía, ¿no? En concreto Activa Valverde y el ayuntamiento, pues nos pasaban a lo mejor el censo de casas en ruinas, el censo de casas vacías, el censo de casas vacías pero disponibles. Todo esto, para la escala arquitectónica y urbana, confieren unos valores que si no son los típicos patrimoniales, sí pueden ser interesantes para alguien que esté interesado en esta información superpuesta. Bien, hemos dicho que la ayuda de los trabajos fin de grado y fin de máster fue muy efectiva. Aquí tenemos algunos ejemplos, vamos a nombrar solo 3, pero bueno, se hizo una caracterización de la arquitectura vernácula habitacional. En este caso se trabajó en línea con la Oficina de Gestión Urbanística de Zafra y bueno, vemos un ejemplito de cómo manejando distintas ortoimágenes se pudo contribuir a hacer un mapa de evolución histórica en GIS. O, por ejemplo, aquí un estudio donde por primera vez se consideran estos elementos como un sistema y no nombrados aisladamente como suelen aparecer en los catálogos o en la memoria de la declaración BIC. Esto es indudablemente importante por la representación que se hace del territorio y desde los elementos insertados en él. Pudimos observar cómo el grado de protección de estos bienes también en este trabajo, que tienen un gran valor simbólico, a veces es inferior al de otros elementos que pasan más desapercibidos para la ciudadanía, como puede ser pues, un escudo en una fachada o una lápida sepulcral, que sí tiene un grado de protección más integral que cualquiera de estos elementos más simbólicos para la ciudadanía. Con lo cual se pone en crisis un poco también el significado de patrimonio reglado y, digamos, de hecho, ¿no? Otros trabajos pues, abordan la caracterización a escala arquitectónica y constructivas, como es este de aquí, ¿no? Que se estudiaron una treintena de viviendas, pues las fachadas y los revestimientos tradicionales de allí, que es la cal morena, en coexistencia con otros más. Bien, en cuanto a los resultados relativos ya no a mapas, sino a fichas o a tablas, debemos distinguir 2 tipos. La implementación alfanumérica o en tablas del propio modelo, es decir, las tablas que integran las entidades gráficas dibujadas, y por otro lado, las fichas denominadas por nosotros de inventario, que tienen un carácter más finalista y que llevan un pequeño proceso de postproducción. En las primeras, que son las de las diapositivas, las capas espaciales que provienen de la base de datos cartográfica contienen unas tablas asociadas que tienen atributos. En algunos casos hemos tenido que ingresar entidades nuevas, como seguimos con el ejemplo de la cultura del agua, pero había otros elementos más patrimoniales recogidos de análisis raster o de estudios de cartográfico y que se han incluido, como también incluimos campos nuevos, como veremos luego, la recogida de datos de la ciudadanía y otras cosas que hemos querido integrar. Y por el otro lado están las fichas, bueno, las entidades patrimoniales que se han creado nuevas y los campos que son las columnas. Se ejemplifica aquí en la diapositiva con los valores o los campos de valores patrimoniales, ¿no? Por un lado, digamos que hay grupos de atributos que van a dar después lugar a las fichas de inventario, los agrupamos en localización, identificación, aquí solo hay algunos, descripción o protección cultural o protección urbanística, que es diferente, y nuestra verdadera aportación o mayoritaria aportación es el grupo de valores patrimoniales donde se recogen no solo las clasificaciones existentes, como pues, valor etnológico, valor paisajístico, etcétera, sino otros en los que hemos querido ser propositivos, como por ejemplo si se trata de un valor potencial o un valor real, por ejemplo. Lo que ocurre con el valor potencial agroecológico de las tierras alrededor del río Bodión. Se ha demostrado que tienen una potencialidad como posibles tierras para cultivo agroecológico y producción real. Pero como todavía no está implementado, todavía no ha sido, digamos, explotado este valor, pues lo ponemos como valor potencial. Las tablas de inventario, que son las que hemos llamado postproducidas, por decirlo de alguna manera, permite profundizar en algunos
análisis más específicos a distintos tipos de usuarios. Por un lado está el que quiere consultar de manera ilustrativa o se acerca por primera vez, puede encontrar características generales o la localización, pero también algunos expertos técnicos o interesados en hacer alguna operación emprendedora o relacionada con el patrimonio, pero a lo mejor una acción más estratégica, también cuenta con otros datos, ¿no? Como también nos interesaban otras visiones más frescas que tengan algo que aportar al concepto de tutela, con los talleres de iniciativas vernáculas trabajamos esos puntos de vista. El objetivo del taller de percepción ciudadana a través de cartografías colaborativas que realizamos en 2018 fue con el objetivo de identificar aquellos elementos patrimoniales que singularizan Valverde de Burguillo. La primera actividad se desarrolló de forma individual, en la que se le proporcionó a cada uno de los participantes una ficha donde, a partir de los 5 sentidos, tenían que reflejar aquellos elementos identitarios de Valverde, las causas y las sugerencias para mejorarlo. La segunda actividad consistió en una misma ficha, pero donde tenían que identificar aquellos elementos anómalos. Este es un ejemplo de las fichas tipos con los que se utilizaron para los ejercicios 1 y 2. Como podéis ver, en la parte superior están los 5 sentidos y a la izquierda, pues bien, están o las anomalías o los elementos identitarios, las causas y las sugerencias. Entre los resultados principales del ejercicio 1, el de los elementos identitarios, pues se destaca el paisaje general, donde toma cierto protagonismo la naturaleza y el entorno, así como la cuestión de las visuales desde el pueblo hacia el territorio y el componente urbano. Cuestiones como la gastronomía, todo lo que es el tema de matanzas, el pan, los dulces, el espárrago, los sonidos de los pájaros, el olor a campo o tierra mojada, o incluso la personalidad de los valverdeños, son otros elementos protagonistas que están dando pistas acerca de las peculiaridades y singularidades del patrimonio de este lugar, hasta ahora no reconocido. Sin embargo, el ejercicio 2 concentra sus respuestas en la preocupación de los habitantes en relación a las casas vacías y deterioradas, al estado de la iglesia, a la pérdida de la gastronomía, el deterioro de la naturaleza, el aumento del calor, que este tema está relacionado, por ejemplo, con cuestiones del cambio climático, ¿no? O la pérdida de los oficios tradicionales, mencionándose en menor incidencia la arquitectura no integrada, la escasa accesibilidad, la suciedad, la ausencia de niños y el abandono sistemático de Valverde, lo cual acentúa la percepción de soledad por parte de los mayores. La actividad tercera se desarrolló en 3 grupos de 12 personas y consistió en identificar entre todos aquellos elementos de su zona con un valor especial. Y para ello se les facilitó planimetría y colores para ubicarlos en los planos, tanto a nivel territorial como urbano. Es en la actividad 3 cuando toma fuerza la percepción del territorio y la relación de su morfología con el patrimonio cultural de Valverde. La identificación de elementos, por ejemplo, se hizo a 2 escalas, tanto a escala urbana, como podéis ver en estas imágenes, como a escala territorial, donde se empieza a relacionar la importancia de los cultivos con la gastronomía del lugar, lo cual afecta a ciertas edificaciones y a ciertos rituales festivos. La arquitectura vernácula identificada es destacada como uno de los elementos de máxima identidad. Estas planimetrías es para mostrar brevemente los resultados de haber cruzado la información a nivel gráfico. En este caso se cruzó la percepción del estado de conservación, que es bueno, malo, regular, con las propuestas de mejora, que son los que tienen un círculo concéntrico, y en la gráfica sí se trata de propuestas de conservación, demolición, mejora o sin sugerencia. Eso lo podéis ver en las imágenes que están a la derecha. Arriba es la percepción del estado de conservación y abajo podéis ver las propuestas de mejora. Bien, como resultado salieron nuevos valores patrimoniales. La propuesta de declaración BIC para los bienes inmuebles de la cultura del agua tiene un interés histórico y antropológico, ya que supone el testimonio de un territorio lleno de vida. A través de estos elementos, el agua pues, aseguraba el autoabastecimiento y el riego para las tierras y los habitantes, para pasto para el ganado y la pesca, ¿no? Y las especies vegetales para la construcción o para el combustible. Y también, especialmente en una tierra tan llena de molinos y elementos hidráulicos, la fuerza motriz empleada en la producción de pan y también de luz eléctrica, como es el caso de la electroharinera de la fábrica.
Por otro lado, el valor arquitectónico de estas construcciones es reseñable. Se trata de testimonios objetuales de las necesidades de los usuarios en determinado momento histórico, los cuales responden a soluciones constructivas, tanto materiales como técnicas y propias del lugar. Se identifican conocimientos aprendidos y heredados de generación en generación. Por otra parte, el valor urbanístico de las diferentes fuentes y aljibes es otro valor encontrado o por lo menos resaltado en nuestro análisis, ya que estructuran la trama urbana del municipio y se sitúan en puntos relevantes para este desarrollo. Por ejemplo, en el límite entre el campo y el núcleo urbano, articulando la transición de lo rural con la periferia. El caso, por ejemplo, de la derecha, como la fuente Abrevadero El Pilar, no solo establece el límite, sino que además genera un espacio físico de sociabilidad en sus inmediaciones, tradicionalmente reconocido con un valor simbólico muy grande, apareciendo una gran plaza jardinada que hace las veces de nexo de unión con la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua. También el valor paisajístico está presente, se forma junto a estos elementos una serie de paisajes resultado de los procesos ambientales, socioeconómicos y culturales en continuo dinamismo. Hablamos antes de la dehesa como característica específica de la zona de estudio. Y esto soporta un conocimiento, unas memorias y unas identidades de la comunidad. Es decir, es muy difícil separar los valores, pero digamos que al verlos así, pues se resaltan y posibilitan el ser abordados para distintas estrategias. Este paisaje cultural debe ser percibido no solo desde la componente subjetiva visual o emocional de la belleza de los mismos, sino desde el valor que poseen desde el punto de vista cultural, entendiendo el curso histórico de estos paisajes desde la evolución y desde los modos de vida y la antropización del territorio. Después también el valor simbólico o identitario que poseen estos espacios, porque para el municipio estos son elementos que poseen un conocimiento transmisible en cuanto a su uso, a su funcionalidad, a su sociabilidad, simbólico también por la convivencia vecinal en torno a ellos. Estamos viendo una foto de la ermita. De hecho, este testimonio no es solo histórico, sino que perdura en el tiempo cuando aún se mantienen los sistemas de riego tradicionales o el folclore y las romerías que lo incluyen, ¿no?, en su recorrido. Por último, el significado del patrimonio es clave en la conservación del mismo. El valor testimonial como capacidad del elemento de dar fe de unas artes o de unas conductas pertenecientes al pasado, la fijación y la transmisión de estas identidades individuales y colectivas a través de los mismos. De este modo, las vías pecuarias, por ejemplo, son soporte de tránsito de la comunidad en manifestaciones culturales. Es decir, va cambiando el uso, ya a lo mejor, aunque hay cierta transhumancia, pero ya no es el principal uso, pero las manifestaciones culturales como paseos, romerías, etcétera, siguen vinculándose a ellos, ¿no? Es muy significativo que las fuentes, los molinos, etcétera, están muy ligados a estas vías pecuarias, por eso se ha hecho un estudio un poquito más pormenorizado. Dándose a esta circunstancia no puede entenderse el concepto de paisaje con el de significado, sin el significado cultural, por supuesto. En cuanto a otro grupo de resultados, estarían los elementos patrimonializables, ¿de acuerdo? El modelo digital demostramos que puede servir también para sugerir estos nuevos elementos que aún no cuentan con una designación ni siquiera, ¿no?, ni un reconocimiento. El ejemplo representa un molino y su canal desde la planimetría arriba a la izquierda de 1901 y desde esa cartografía ya no vuelve a aparecer en ninguna base cartográfica. Pero puede ser identificado mediante vuelos LIDAR y detección remota que permiten discriminar pequeñas variaciones en la superficie del terreno y recuperados, aunque sea restituidos, porque obviamente este molino ya no existe, cuesta mucho ver sus restos, pero por lo menos la documentación está ahí, gracias al modelo. O también un estudio de cómo va cambiando el uso del territorio, de nuevo la importancia del territorio como soporte, en la desaparición de las infraestructuras ganaderas y en ese caso el mapa de las hidráulicas en el territorio a nivel documental. Se estudió las minutas topográficas a unos 50.000 de los años 40 del siglo pasado y el topográfico nacional a unos 25.000 de la actualidad y podemos ver distintas tipologías que corresponden a los distintos colores del mapa
y cómo aparecen en distintas cartografías. Cuando cambia de símbolo es que pertenece a varias cartografías. En el caso concreto de la cultura del agua, que no es lo único que está representado aquí, hay muchos elementos hidráulicos más, deja abierto a nuevas investigaciones para poder ser explorados, ¿no? Como si fuera una especie de prospección. Bueno, y por último, para finalizar, pasamos al apartado de las conclusiones. Bien, la presente investigación ha buscado iniciar una dinámica de estudios del patrimonio cultural que debe ser abordada desde la dimensión multidisciplinar y desde las nuevas tecnologías existentes. Con esta investigación se pone de manifiesto la necesidad de capacitar en gobernanza urbana a las administraciones públicas, ya que deben ser ellas quien lidere este cambio en la gestión pública. El hecho de haber trabajado con las herramientas SIG y las cartografías colaborativas abre nuevas puertas a la investigación y la continuación de este estudio. Sobre esta base se debe continuar añadiendo datos de distinta índole por parte de los distintos actores y debiéndose tratar con una herramienta dinámica, vehículo de conocimiento y experiencias, como es el caso de los habitantes del lugar, los cuales pueden aportar experiencias vividas e información histórica no recogida actualmente por escritos, artículos u otra bibliografía. Toda esta información generada y consensuada es la que puede llegar a conformar la propuesta de un posible plan estratégico que interprete la gestión del área rural, que integre la gestión del área rural dentro del Plan General de Desarrollo Territorial. En definitiva, una estrategia de desarrollo sostenible e inclusiva construida entre todos y no limitada a la percepción de la administración. Hay que aclarar también, y es bueno que lo digamos en las conclusiones, que en municipios con esta problemática, la idea de manejar la información patrimonial, territorial, con un GIS corporativo no es una de las prioridades, razón por la cual no se ha avanzado más en la línea de cerrar, digamos, un producto como modelo, ¿no? Eso, el devenir del proyecto sí nos derivó a trabajar en otras líneas, como por ejemplo plantear la forma de cómo manifestar toda esa información con base en el modelo de información, pero que llegue a la máxima diversidad de agentes posible. Y esto nos surgió la idea de una plataforma digital. Estudiamos muchos casos que ya hoy están basándose en el patrimonio, funcionan, porque hay otros que realmente son visores y no funcionan. Entonces se hizo un estudio que se plasmó en el Congreso TecnoHeritage. Bueno, pero de todas formas se ha demostrado que los resultados de esta investigación, no tanto el modelo, que no le van a dar utilidad, pero sí los resultados de la investigación han sido muy provechosos para la población y para la administración a distintas escalas, tanto municipal como mancomunal como diputación. Debido al confinamiento no ha sido posible unos últimos encuentros que teníamos previstos, pero estamos en ello y se han pospuesto. Bueno, pues para finalizar, bueno, realmente la comunicación ya ha terminado. En cualquier caso, quien esté interesado en conocer más a fondo esta línea del proyecto, hay dos artículos publicados. Los dos han sido en 2020, uno ha sido en enero y otro ha sido en noviembre. El primero habla más, que es el que se llama Contribution to Heritage Knowledge via GIS Applied to Inventory. Habla más de lo que es el modelo del sistema de información geográfica, y luego el último, que es el que está, el que se llama Multidisciplinarity, Citizen Participation and Geographic Information System Cross-Cutting Strategies for Sustainable Development in Rural Heritage. Habla de cómo se ha aplicado esta metodología, cómo ha sido la identificación de los valores. Entonces, bueno, cualquier cuestión que tengan, ahí están nuestros correos y estaremos encantadas de responderle cualquier cuestión que tengan. Y muchísimas gracias. Muchas gracias.